Reciban un cordial saludo y bienvenidos a este video clase, del cual estaremos hablando de un tema muy importante. Mi nombre es Jacqueline Lisette Mata Molina. A continuación se presentarán los demás integrantes del grupo. Hola, mi nombre es Ana Jocelyn Mena Segovia. Hola, mi nombre es Cindy Raquel Hernández Alvarado. Un cordial saludo, mi nombre es Gerardo Antonio López Álvarez. Introducción. Una hipérbola es una curva abierta de dos ramas obtenida cortando un cono recto mediante un plano no necesariamente paralelo al eje de la simetría y con un ángulo menor que el de la generatriz respecto del eje de revolución. En geometría analítica, una hipérbola es un lugar geométrico de los puntos de un plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva que se representa por 2a. Antes de comenzar a hablar el tema sobre la hipérbola, tenemos que tener muy en cuenta qué es una hipérbola. En geometría analítica, una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva. Esta hipérbola es una curva abierta en dos ramas, obtenida cortando un cono recto mediante un plano no necesariamente paralelo al eje de simetría y con un ángulo menor que el de la generatriz respecto del eje de revolución. Las matemáticas se han venido desarrollando constantemente con el paso del tiempo, donde grandes matemáticos han dado a conocer nuevos teoremas y nuevos apostolados sobre la matemática. Ahora vamos a ver un pequeño fragmento sobre la historia de las secciones cónicas y nos vamos a enfocar primeramente en la sección cónica de la hipérbola. Pero bien, las secciones cónicas fueron descubiertas por Meneghmu en su estudio del problema de la duplicación del cubo, donde demuestra la existencia de una solución mediante el corte de una parábola con una hipérbola, la cual es confirmado posteriormente por Proclo y Eratóstenes. El primero en usar el término hipérbola fue Apolonio en su tratado Cónicas, considerando obra cumbre sobre el tema de las matemáticas griegas y donde se desarrolla el estudio de las tangentes a secciones cónicas. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la teoría de la hipérbola. La definición de una hipérbola nos dice que es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, llamados focos, es siempre igual a la distancia entre los vértices. Esto lo podemos representar mediante la siguiente ecuación: el valor absoluto de la distancia del foco hacia el punto menos el segundo foco hacia el mismo punto X. Esta diferencia va a ser siempre igual a 2a, lo que es el eje transverso que veremos más adelante. Ahora veremos los tipos de hipérbolas. Existen las hipérbolas horizontales y también las verticales, aunque también existe otro tipo que no está, su eje transverso no está ni en el eje X ni en el eje Y, de cual estaré dejando una imagen a continuación. Bueno, en el caso de la horizontal, su eje transverso está paralelo al eje X, y en el caso de la vertical, su eje transverso está paralelo al eje Y. Cabe decir que estas hipérbolas son cuyo centro está en el origen, y sus ecuaciones son de la siguiente forma:
En el caso de la horizontal es de x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, y esto es igual a 1. Y en el caso de la vertical se intercambian los términos de x y y, teniendo como y al cuadrado sobre a al cuadrado menos x al cuadrado sobre b al cuadrado, y esto es igual a 1. En el caso de las hipérbolas cuyo centro no sea en el origen, sino que sea un punto, séase h como acá, lo que va a pasar es que el valor de h se le va a restar al primer numerador. En este caso de la horizontal se le estaría restando a x, y en el caso de la vertical se le estaría restando a y. Y el valor de k se va a restar en el segundo numerador. En el caso de la horizontal, k se le está restando al valor de y en el caso de la vertical, k se le está restando al valor de x. Ahora vamos a ver los elementos de la hipérbola. Vamos a tomar como punto de vista una hipérbola horizontal centrada en el origen. Tiene este punto, el cual se llama centro, que es el punto central entre las dos curvas de la hipérbola. Tenemos los dos vértices cuya distancia de un vértice al centro es de a. Por lo tanto, la distancia entre los vértices es de 2a. Tenemos los focos, los cuales están adentro de las curvas de la hipérbola, y la distancia de un foco hacia el centro es de c, por lo que la distancia de entre los focos es de 2c. Cabe resaltar que la medida de 2a también es conocida como eje transversal o eje mayor, en el cual está posicionada la hipérbola, en este caso es horizontal. También están las asíntotas, que son dos rectas que cortan en el origen. Entre sí se cruzan las dos asíntotas, pero estas nunca llegan a tocar las curvas o las ramas de la hipérbola. Las ecuaciones de las asíntotas están definidas de la siguiente forma: y igual a b sobre a factor de x en el caso de la asíntota que viene ascendente de izquierda a derecha, y la ecuación de y igual a menos b sobre a factor de x en el caso de la que viene de forma descendente de izquierda a derecha. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener ese valor de b que veíamos en las ecuaciones de las asíntotas. Como haciendo resumen, estamos viendo los puntos de los vértices de los focos y el punto del centro. Sabemos que la distancia de un vértice hacia el centro es de a, y la distancia de un foco hacia el centro es de c. Muy bien, vamos a trazar un círculo de manera que pase por los dos focos y cuyo centro sea el mismo punto central de la hipérbola, lo cual estaría dejando a c como radio del círculo. Muy bien, ahora vamos a trazar un radio, y el extremo de este radio que toca con la circunferencia va a ser perpendicular a el vértice. No importa cualquiera de los vértices, en este caso estamos tomando el vértice de la derecha. Y aquí, como podemos ver, estamos formando un triángulo que sería rectángulo. Por lo tanto, este lado que hace falta sería el lado B. Bueno, ahora si tenemos B en este lado, esta misma medida de B la podemos pasar de forma que quede perpendicular al punto central de la hipérbola. Y nos quedaría de la siguiente forma. También tanto arriba y abajo sobre el punto central, esto nos estaría formando una recta cuya medida sería 2b. Y esta recta tiene la particularidad de recibir el nombre de eje conjugado o también eje imaginario. Muy bien, como conclusión podemos sacar aquí la relación, al igual que en el teorema de Pitágoras, la cual nos dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Deduce la ecuación que determina el lugar geométrico de los puntos, que cumplen que la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, el foco 1 con coordenadas menos c, 0 y el foco 2 con coordenadas c, 0, es siempre igual a 2a, donde a es mayor que 0 y menor que c. Para resolver este ejercicio vamos a tener en cuenta 3 puntos. El primero es que si el punto P en la rama izquierda, la distancia del punto P al foco 2
menos la distancia del punto P al foco 1 siempre va a ser igual a 2a. Y si el punto P de la rama derecha de la distancia del punto P al foco 1 menos la distancia del punto P al foco 2 siempre va a ser igual a 2a. Tomando en general los puntos del punto P, X, Y que cumplen la condición y utilizando la distancia entre dos puntos obtendremos. Esto que tenemos aquí es la primera condición, que es la diferencia de sus distancias. Utilizando también la distancia de dos puntos, obtenemos que la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y menos c al cuadrado menos la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y menos c al cuadrado es igual a más o menos 2a. Ahora vamos a realizar lo que es una transposición de términos. ¿Qué quiere decir esto? Que este término que está restando va a pasar al otro lado a sumar, y al obtener esto tendremos lo siguiente. Ahora lo que vamos a realizar con esta expresión es elevarlo al cuadrado. Al elevar esta expresión al cuadrado, aquí vamos a obtener al lado derecho un producto notable. Y nos quedaría de la siguiente manera. Al elevar esto al cuadrado, por propiedad el radical se nos elimina y solo quedaría de esta manera. Y en este lado, al tener todo esto elevado al cuadrado, se cumple un producto notable, que es la primera al cuadrado más el doble producto de la primera por la segunda, más la última, más la segunda al cuadrado. Ahora, cuando tenemos esto así, vamos a simplificar. Y al simplificar términos semejantes, vamos a obtener lo siguiente, que es más o menos a por la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Y esto es igual a al cuadrado más x por c. Ahora nuevamente vamos a elevar esto al cuadrado. Al elevar esta expresión al cuadrado, obtenemos lo siguiente. Después de realizar esta elevación, vamos a simplificar. Al realizar esta simplificación, obtendremos dado que a es mayor que 0 y menor que c, se cumple que c al cuadrado menos a al cuadrado es mayor que 0, y por ello es posible definir el número b tal que b al cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado, donde b es mayor que 0. Sustituyendo en la última igualdad, obtenemos que b al cuadrado por x cuadrado menos a al cuadrado por y al cuadrado es igual a cuadrado por b cuadrado. Y dividiendo por a cuadrado por b cuadrado ambos miembros de la ecuación, vamos a obtener una igualdad que se puede expresar como x sobre a al cuadrado menos y sobre b al cuadrado igual a 1. Y de esta manera queda demostrada la ecuación de la hipérbola. Nuestro ejemplo nos dice graficar la hipérbola cuya ecuación general es 9y cuadrado menos 4x cuadrado menos 54y menos 16y más 26, esto es igual a 0. Lo primero que hacemos para graficar esta ecuación es pasar una forma general a su forma ordinaria o canónica. El primer paso es agrupar las y y las x. Entonces decimos, abrimos paréntesis, 9y cuadrado menos 54y. Como es una hipérbola porque los signos de los cuadrados son diferentes, nos quedaría menos, abrimos paréntesis, 4x cuadrado más 16x. Esto va a ser igual a menos 29.
porque al otro extremo pasa como menos 29. El segundo paso, sacaremos factor común. En nuestro primer paréntesis es el número que acompaña los cuadrados, entonces nos queda aquí 9, abrimos paréntesis, y cuadrado menos 6y, ya que multiplicar 9 por y cuadrado nos daría 9y cuadrado, 9 por menos 6y nos va a dar menos 54y. Se agrega un término para tener un trinomio cuadrado perfecto. Una regla es que el número 6, que es nuestro segundo término, lo dividimos entre 2 y de eso nos resulta 3. Luego lo elevamos al cuadrado y nos resulta 9, entonces más 9. Cerramos. Sacamos factor común de nuestro otro paréntesis, que es 4. Adentro del paréntesis nos queda x cuadrado menos 4x. Lo mismo procedimiento, cuando multiplicamos menos 4 por x cuadrado nos quedaría 4x cuadrado. Cuando multiplicamos 4 menos 4 por menos 4x nos va a dar más 16x. También hacemos el mismo procedimiento de lograr un término. Dividimos nuestro segundo término, que es 4, entre 2, que nos resulta 2, lo elevamos al cuadrado y nos resulta 4 más 4 es igual a menos 29. Ahora lo que haremos es sumar lo que sumé en los paréntesis, lo vamos a sumar al otro extremo. Primero multiplicamos el factor común, que es 9 por 9, de lo que resulta 81. Al otro extremo pasará a sumar por la multiplicación de signo. Lo mismo hacemos con el otro factor común, que es 4 por 4 nos resulta 16. Lo pasamos al otro extremo como menos 16 por la multiplicación de signos. Ahora factorizamos los trinomios cuadrados perfectos. Tenemos que 9 siempre nuestro factor común siempre nos va a quedar. El paréntesis es el que vamos a factorizar. Lo que vamos a hacer es sacar la raíz del primer término, que es y, el signo del segundo término y la raíz del tercer término. Entonces quedaría y menos 3 al cuadrado. Menos 4, que es el factor común de la otra expresión. Hacemos el mismo procedimiento, le sacamos raíz al primer término, que es x, el signo del segundo término, que es positivo, y la raíz del tercer término. Entonces nos quedaría que dentro del paréntesis nos queda x más 2 al cuadrado, que igual a 36, porque 36 menos 29 más 81 menos 16 igual a 36. Como la ecuación ordinaria o canónica debe ser igual a 1, y para que eso pase divido todo por 36, y nos queda lo que encontramos anteriormente dividido entre 36. Ahora simplificamos, nos da un resultado de y menos 3 al cuadrado como el numerador, en el denominador nos va a quedar 4. Sacamos menos x más 2 al cuadrado en el numerador, en el denominador de 4 es 36, nos va a quedar 9. Esto va a ser igual a 36 entre 36 igual a 1. Esta es nuestra ecuación ordinaria o canónica. Por tanto, la gráfica es una hipérbola con centro en menos 2,3. Esta hipérbola es de la forma y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h al cuadrado entre b cuadrado. Esto es igual a 1. A al cuadrado es 4 y sacamos la raíz al 4 y nos da 2. Entonces esta es la distancia del centro al vértice. B al cuadrado es 9. Le sacamos la raíz al 9 y nos da 3. Entonces esta es la distancia perpendicular al eje focal. Ahora encontramos C, que es la distancia del centro al foco. Entonces tenemos que C cuadrado es igual a A al cuadrado más B cuadrado. C cuadrado es igual, sustituimos A y B, nos quedaría 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. C cuadrado es igual a 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. C cuadrado es igual a la suma de ellos dos, da 13. Ahora al 13 le vamos a sacar raíz y nos da que C es igual a 3.6. Gracias a GeoGebra nos da que su gráfica es vertical y que se mueve 2 hacia arriba, 2 hacia abajo, 3 hacia la derecha y 3 hacia la izquierda. GeoGebra es una herramienta muy fácil de utilizar y básicamente ahí tenemos el diseño de la respuesta que hemos encontrado.
A continuación tenemos el siguiente enunciado que nos pide hallar la ecuación de la hipérbola que pasa por los puntos 3, -2 y 7,6. Nos dice que tiene su centro en el origen y el eje transverso coincide con el eje X. Bueno, sacamos los datos de los dos puntos que nos proporciona y dado que el eje transverso coincide con el eje X, esta sería una hipérbola horizontal. Por lo tanto, su ecuación sería de la siguiente forma. Dado que los dos puntos pasan por la hipérbola, esto quiere decir que satisfacen esta ecuación. Por lo tanto, vamos a reemplazar los valores de X y Y de los dos puntos en la ecuación. Nos quedaría de la siguiente forma. El punto 1 nos quedaría 3 al cuadrado sobre a al cuadrado menos 2 al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y en el punto 2 tenemos 7 al cuadrado sobre a al cuadrado menos c al cuadrado sobre b al cuadrado, que es igual a 1. Muy bien, lo que vamos a buscar acá es despejar una de las incógnitas para luego tener solo una en la ecuación y realizar una igualdad. Vamos a despejar en este caso el valor de a. Pasamos en ambas ecuaciones el valor que está restando a sumar hacia el otro lado y nos queda de la siguiente forma. Ahora pasamos a al cuadrado a multiplicar al otro lado, y con lo que a al cuadrado está multiplicando, eso pasa a dividir en el lado de la izquierda y nos queda de la siguiente forma. Elevamos los cuadrados ya de paso. 3 al cuadrado 9, 7 al cuadrado 49. También el menos 2 al cuadrado, que ya lo habíamos elevado al 4, y 6 al cuadrado, que es igual a 36. Por lo que nos quedaría en la ecuación del punto 1, 9 sobre 1 más 4 sobre b al cuadrado, que es igual a al cuadrado. Y en la ecuación del punto 2 nos queda 49 sobre 1 más 36 sobre b al cuadrado, que es igual a a. Ahora, como ya tenemos las dos a al cuadrado despejadas, las podemos igualar y nos queda la siguiente ecuación. Ahora vamos a pasar a encontrar el valor de b al cuadrado. Hacemos la suma de fracciones de 1 más 4 sobre b al cuadrado, que nos queda b al cuadrado más 4 sobre b al cuadrado. Y en el lado de la derecha 1 más 36 sobre b al cuadrado, que nos queda b al cuadrado más 36 sobre b al cuadrado. Aplicamos la regla del sándwich colocando un número 1 debajo del numerador y nos queda de la siguiente forma. 9 por b al cuadrado entre b al cuadrado más 4 es igual a 49 por b al cuadrado sobre b al cuadrado más 36. Ahora lo que hacemos es pasar a multiplicar los denominadores con los lados opuestos que tenemos y nos queda de la siguiente forma. Muy bien, ahora vamos a hacer la multiplicación. 9 por 9 b al cuadrado por b al cuadrado es 9b a la cuarta, y 9 por 36 nos da 324b al cuadrado. Por el otro lado tenemos que 49b al cuadrado por b al cuadrado es igual a 49b a la cuarta, y 49b al cuadrado por 4 es igual a 196b al cuadrado. Pasamos los términos semejantes y los sumamos. En este caso 9b a la cuarta se le resta a 49b a la cuarta y nos queda 40b a la cuarta. Y a 324b al cuadrado le restamos 196 y nos queda 128b al cuadrado. Aplicamos octava a ambos lados y nos queda 16b al cuadrado sobre 5b a la cuarta. Pasamos el 5b a la cuarta hacia la izquierda y dejamos como la ecuación igualada a 0. Muy bien, ahora sacamos factor común b al cuadrado y nos queda dos posibles soluciones, ¿verdad? La primera sería de 16 menos 5b al cuadrado, que es igual a 0. Y la segunda sería de b al cuadrado igual a 0. Esta parte de b al cuadrado igual a 0 no la podemos tomar, ya que si colocáramos un 0 en uno de los denominadores, la ecuación se indefiniría. Y eso no es lo que buscamos para encontrar la ecuación de la hipérbola. Entonces nos quedamos con la ecuación de 16 menos 5b al cuadrado igual a 0. Pasamos ese 16 a restar al otro lado y el menos 5 lo pasamos a dividir, y menos por menos es igual a más.
y nos queda que b al cuadrado es igual a 16 quintos. En el caso de la hipérbola no ocupamos el valor de b, solo ocupamos el valor de b al cuadrado, por lo que lo dejamos así. Y ahora nos retrocedemos y con la ecuación que teníamos despejada a al cuadrado y con el valor de b al cuadrado ya conocido, lo vamos a sustituir. Nos quedaría 9 sobre 1 más 4 sobre 16 quintos. Dividimos 4 sobre 16 quintos y nos queda 20 dieciseisavos. Simplificamos esto y nos queda 5 cuartos. Y a 5 cuartos le sumamos 1 y nos queda 9 cuartos. Y 9 entre 9 cuartos nos da igual 4. Por lo tanto, ya conocidos el valor de a cuadrado y b al cuadrado, nos queda la ecuación de la siguiente forma: x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 16 quintos, que es igual a 1. Y esta sería la solución del ejercicio. Hola, en esta oportunidad vamos a determinar las coordenadas de los vértices y los focos de la hipérbola x al cuadrado sobre 4 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 3 al cuadrado, y esto es igual a 1. Recordemos que la ecuación que determina el lugar geométrico de una hipérbola está dada por x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, esto igual a 1. Entonces vamos a considerar esta ecuación. Si bien nos fijamos, tenemos el valor de a es igual a 4 y b esto es igual a 3, ¿sí? Entonces para calcular c vamos a aplicar para encontrar el valor de c vamos a aplicar la siguiente fórmula, y esta sería de c cuadrado menos a cuadrado, esto es igual a b cuadrado. Entonces vamos a despejar c cuadrado es igual, menos a cuadrado está restando, va a pasar al otro lado, sumar a cuadrado más b cuadrado. Entonces acá vamos a aplicar raíz cuadrada en ambos miembros. Entonces sería raíz cuadrada de c cuadrado, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces acá se nos elimina la raíz y el exponente. Entonces acá queda c igual a la raíz de a cuadrado. ¿Cuánto es a cuadrado? A es 4 al cuadrado, más b es 3 al cuadrado. Entonces c, 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9, y haciendo la respectiva suma ahí, esto nos da un total de 25. Y la raíz de 25 es 5. Bien, ya tenemos los valores de a, b y c. Ahora teniendo ya los valores, vamos a proceder a encontrar los vértices y los focos. Para encontrar los vértices tenemos que a sub 1 va a ser igual a menos a, 0, y a sub 2 va a ser a, 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que a sub 1 va a ser igual menos a es 4, entonces es menos 4, 0, y a sub 2 es a, 0, a es 4, 0. Aquí tenemos el par ordenado. Estos serían los vértices de nuestra hipérbola. Ahora vamos a encontrar los focos. El foco 1 va a ser igual a menos c, 0, y el foco 2 va a ser igual a c, 0. Por lo tanto, el foco 1 va a ser igual a, ¿cuánto es c? 5, entonces sería menos 5, 0, y el foco 2 sería igual a 5, 0. Ahí tenemos lo que son los vértices de la hipérbola y los focos. Entonces,
Nuestra hipérbola quedaría graficada de la siguiente manera. Acá en nuestro plano cartesiano ya hemos graficado a sub 1 y a sub 2, que son los vértices de nuestra hipérbola, y f sub 1, f sub 2, que son los focos de nuestra hipérbola. Así es que hasta acá hemos concluido nuestro ejercicio. La hipérbola puede ser representada desarrollando los cuadrados de la ecuación x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado, todo esto igual a 1 y dejándola igualado a 0. Pero en general, para determinar el centro, los vértices y asíntotas de una hipérbola cuya ecuación sea de la forma dx al cuadrado menos ey al cuadrado más fx más gy más h igual a 0, se completan cuadrados perfectos en x y en y para expresar en la forma x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, todo esto igual a 1. Todas las matemáticas son fundamentales en nuestro diario vivir. También las hipérbolas son importantes en nuestra vida cotidiana, ya que con ellas grandes científicos han logrado diseñar objetos, artefactos y cosas con el fin de beneficiar y facilitar la vida del ser humano. Como por ejemplo, algunos de los objetos que podríamos mencionar serían los microscopios, los telescopios y los televisores, y entre otros. Las hipérbolas tienen un uso práctico en el campo de la óptica y de la astronomía. También son importantes en la construcción de puentes, aerodinámica y en su aplicación industrial, ya que permiten ser repetidas por medios mecánicos con gran exactitud, logrando superficies, formas y curvas perfectas. De modo que en cualquier objeto que estemos utilizando o cuando veamos una construcción, las matemáticas están aplicadas ahí. En cualquier artefacto, como por ejemplo también en algún objeto, los lentes, los teléfonos, cada herramienta tecnológica que podamos tener en uso, todas estas llevan uso de la matemática. En ocasiones matemáticas más complejas o en otras más sencillas, pero las matemáticas en general son fundamentales en nuestro diario vivir. Las recomendaciones para el estudio del contenido de la hipérbola serían las siguientes: que los estudiantes tomen en cuenta los contenidos vistos en años anteriores, en este caso los productos notables, como la completación de cuadrados para poder dar solución a los ejercicios de cónica, en este caso la hipérbola. Es decir, el tener en cuenta los conocimientos previos, que son la base fundamental para poder desarrollar contenidos de grado superior. Tener en cuenta que al momento de querer graficar la hipérbola, lo que se debe hacer primeramente es trazar las asíntotas en nuestro plano cartesiano y luego los vértices de la hipérbola. Al momento de enseñar matemáticas, en ocasiones se dificulta porque hay estudiantes
que no logran comprender los contenidos. Por ello, he considerado la recomendación que los futuros docentes implementen nuevas estrategias para poder desarrollar la clase de matemáticas, en especial en el contenido de las cónicas u otros contenidos que son más complejos. Utilizar material didáctico donde el estudiante puede aprender haciendo, creando por sí mismo, descubriendo, y hacer uso de las diferentes herramientas tecnológicas que existen para que la clase sea más innovadora y el estudiante no se sienta aburrido y que siempre quiera estar presente en las clases de matemáticas porque simplemente son más innovadoras. Por ello es que los futuros docentes debemos de hacer el cambio en la educación y implementar diferentes estrategias para que los estudiantes aprendan y obtengan un aprendizaje significativo.